política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos. Eso tiene que ver con el conservadurismo y con la perversidad de estos corruptos que quisieran mantener este régimen. El derecho a la salud es un derecho básico consagrado en el artículo 4 de la Constitución. Corresponde a las instituciones de gobierno asegurar la asistencia médica cuando la salud de un individuo se ve afectada. Aunque es un derecho, la salud es un tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, dado que este año se redujeron en 3.2% los recursos presupuestales asignados a este sector. Además, la Secretaría de Hacienda congeló más de 2.500 millones de pesos, afectando con ello el funcionamiento de institutos nacionales de salud, hospitales federales y regionales de alta especialidad. También se anunció la reducción del 30% de los gastos operativos de todo el sector salud y el 50% de los gastos relativos a servicios personales y subcontrataciones de servicios a terceros. En este caso entró también el pago a residentes, lo que llevó a que se declararan en paro. Yo creo que la política de austeridad ha recortado presupuesto en áreas que pueden ser críticas. Al recortar personal sin identificar si es básico o no, nada más por el simple hecho de que es eventual o está por contrato, puede ser que lesione la atención de un área crítica. A esto se sumó el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 empresas farmacéuticas que proveían de medicamentos al IMSS y al ISSSTE por realizar supuestas prácticas monopólicas. Tampoco puedo acusar a nadie sin tener prueba. Solo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no deben de haber monopolios. Una empresa que vende más del 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica. Después del veto vino la renuncia del director general del IMSS, Germán Martínez, quien se fue advirtiendo la crisis que se avecinaba. Creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social requiere que lo dejen gastar sus propias cuotas obrero-patronales, que el sistema de salud pública en el país sea apoyado con dinero, los institutos nacionales de salud, porque la tragedia es que si no se fortalece el sistema de salud pública, la tragedia no es las listas de espera, las tragedias no es los pacientes, la tragedia es que se fortalecerá el sistema de salud privado. En este escenario político, la más perjudicada fue y sigue siendo la ciudadanía. El desabasto de medicamentos está afectando principalmente a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Mientras tanto, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que la crisis en el desabasto de medicamentos se debe a una reestructuración del gasto. Se ha dicho muchas veces, no solo es un cambio de administración, sino es un cambio de régimen. Lo que nosotros buscamos es que nuestro dinero valga más. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es llevar medicamento gratuito a una amplia población, que es muchísimo más que lo que se está cubriendo en este momento. Pero la crisis en el sector salud no es algo nuevo. Desde hace años, institutos y hospitales han padecido carencias y desabastos, así como malas condiciones laborales para los profesionales de la salud. El problema es que la situación se ha agravado y lo preocupante es que el discurso presidencial sigue siendo: estamos mal, pero estábamos peor. Hay problema de
desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, la crisis en el sector salud. Los teléfonos en cabina 4155 1060. Bien, pues buenas noches. Este lunes les saluda Aida Aguilar y pues gracias por acompañarnos en una emisión más de su serie Relieves. Pues ya conocen nuestros medios de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros, el 4155 1060, nuestra multilínea, y nuestro 01800 080 1060 y nuestra página electrónica Relieves 1060 AM. Llámenos, pónganse en contacto con nosotros y pues como ya escuchó en nuestro reportaje introductorio, analizaremos la situación del sector salud en la cuarta transformación. A ver qué le parece todo lo que se analice esta noche y pues para reflexionar en torno a las dificultades que ha enfrentado este sector al inicio de este gobierno para poner en orden el sector y transparentar la compra de medicinas e insumos. Nos acompañan esta noche el maestro Javier Bautista de la Torre, quien es director de investigación del Colectivo de Investigación y Análisis en Ciencias Sociales y Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña Antonio Vital, quien es coordinador nacional de trabajadores de la salud y empleados públicos. Buenas noches. Gracias, Antonio, por estar aquí. Bueno, pues mucho gusto. Ya entremos de lleno al tema. Pues Javier, maestro Bautista, pues un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que México se encuentra al borde de una crisis de salud pública. ¿Es real este planteamiento? Bueno, primero que nada, buenas noches al público, a todos los que nos están escuchando. Justamente estuve revisando el estudio que nos mencionas y me parece que lo primero que hay que destacar es que efectivamente estamos en medio de una posible crisis en el sistema de salud, pero que no es una crisis nueva, es decir, no es algo que tenga solo que ver con lo que está sucediendo en los últimos meses en el país, pero sí vale la pena decir que las acciones que se han llevado en estos meses no han ayudado a evitar esa crisis, en algunos casos la ha profundizado y sí nos ha puesto al menos en una situación de incertidumbre, es decir, no tenemos muy claro los y las ciudadanas, los especialistas y las especialistas en salud, los y las trabajadoras, no tenemos muy claro qué es lo que va a acabar sucediendo con estos cambios que están propuestas desde la cuarta transformación, porque en primer lugar no hemos visto con claridad cómo se está desarrollando estos nuevos planes en salud, y en segundo lugar tampoco hemos tenido acceso a la información necesaria para poder evaluar cómo se está llevando a cabo esta transformación. Insisto, lo que tenemos es un ambiente de mucha preocupación. El estudio que nos citas abona esa preocupación y realmente no tenemos claridad de cómo vamos a salir de esta antesala de una crisis que, si bien insisto, no es un tema nuevo. Lo que tenemos ahora es la preocupación de todos y de todas por escasez de medicamentos, por que el tipo de acciones que están llevándose a cabo lo que hagan es que generen especulación de los medicamentos. No sabemos a ciencia cierta cómo tenemos los stocks de los medicamentos en los hospitales, pero además de ello tampoco sabemos cómo se van a resolver estas situaciones de precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. Y sumado a todo lo anterior, lo que hemos visto es que parece que hay un desinterés por informar a la ciudadanía, es decir, no nos está llegando esta información,
y lo que preocupa realmente es que no tengamos certeza hacia los siguientes meses. Pues Antonio, el presidente López Obrador anunció la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, pues para atender a la población que no tiene seguridad social, pero este compromiso del Ejecutivo Federal, ¿es una falacia o es posible aspirar a un servicio de este nivel, como de ese nivel de salud que él está prometiendo? Bueno, yo diría que de entrada, el sector salud está en una situación de que llueve sobre mojado. Venimos con una crisis estructural y que además enfrentamos un problema de una herencia maldita en términos del desabasto, la mercantilización, la desaparición o la cancelación de la producción de medicamentos y vacunas por el Estado mexicano. Nosotros exportábamos vacunas a América Latina, a Medio Oriente, África. Ahora compramos. No hay esa capacidad. Y tenemos en el sector de salud, en las instituciones de salud, cerca de poco más de 900,000 trabajadores legales. Y hay cerca de 300,000 precarios que están contratados al margen de la ley. Entonces, la primera parte es que tenemos una situación en donde lo que se ha planteado en los discursos de Andrés Manuel y lo que están haciendo los funcionarios, hay una distancia muy grande. Andrés Manuel, el presidente, dice que vamos hacia un sistema de salud como el sueco. Tenemos 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún servicio de salud. Y prácticamente el Seguro Social y el ISSSTE tiene capacidad real para atender a cerca de la mitad de los derechohabientes, lo que se expresa en un rezago brutal en la atención, 3 meses, 6 meses, hasta un año después de que se requiere. Entonces, bueno, más que una consulta después tienen un certificado de defunción. Esto se está agravando porque hay un divorcio entre los funcionarios y la operación, la fisiopatología de la operación de los servicios de salud. Hacienda ha estado metiendo una serie de criterios y el discurso de un nuevo instituto de bienestar que sustituyó y que se expresó en la contradicción de la renuncia del director del IMSS, porque él quería controlar todo el proceso de la universalización de los servicios de salud a partir del IMSS Oportunidades Bienestar. No está claro cuál es el proyecto. Nosotros trabajamos una agenda de propuestas para fortalecer y el cumplimiento del derecho a la salud, como se compromete el presidente, pero tenemos una realidad totalmente distinta. Este Instituto de Bienestar no tiene ni pies ni cabeza. La propuesta de proyecto de programa de salud presentado hace como 3 meses en la Academia Mexicana de Medicina y en la Academia de Cirugía, en el Colegio de Cirugía, dice puras vaguedades. Una universalización que para nosotros nos preocupa que sea parecida en algunos puntos a la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero ahora en vez del Seguro Popular, el IMSS Oportunidades. Entonces, el problema es un discurso que es muy contradictorio. Entonces, eso del IMSS Bienestar, que en base al IMSS, para construir el Instituto de Bienestar, ellos cubren alrededor de, por ejemplo, el IMSS Bienestar tiene 26,000 trabajadores. La Secretaría de Salud, reconocidos, tiene 300,000 y en las nóminas 400,000. Trabajadores. Y a esos trabajadores es imposible también darles todo lo que es la atención médica. ¿A eso te refieres? No. En que, digamos... Que son los que dan la atención. O sea, el sistema de salud perfecto. No lo podemos construir sobre un marco de una planta laboral de 25,000 trabajadores. Cuando tú tienes la Secretaría de Salud que tiene 300,000. O sea, no es ni el 10%. Entonces, no se entiende cómo con una estructura tan pequeña del IMSS Oportunidades se plantea universalizar. Cuando la Secretaría de Salud tiene 300,000 trabajadores reconocidos. Y eso es a futuro, pero vamos a hablar de la actualidad, ¿no, Javier? Por ejemplo, los mexicanos estamos en condiciones de esperar un nuevo proyecto que sustituya al actual, porque pues López Obrador nos pidió tiempo para corregirlo, porque está en ruinas el sector. ¿Por qué la gente tenemos que esperar?
parece bueno, no parece en realidad, el sistema de salud, así como lo conocemos, realmente viene arrastrando una crisis de hace muchos años. No sabríamos desde cuándo estamos en crisis en temas de salud, porque realmente todas las historias que conocemos, todos los que hemos acudido alguna vez al sistema de salud, lo que tenemos es justamente estas historias en donde uno llega enfermo y te posponen la cita, no hay citas, el tipo de digamos, programas que se están ofreciendo no tienen una cobertura total. De repente hemos conocido historias de hospitales que se inauguran y a los 2 días van por los equipos porque se van a ir a otra fotografía, a otro elefantes hospital, blancos, ¿no? Que se convierten en elefantes blancos. Y a eso hay que sumarle el que ahora estemos en una situación en donde, nada más para conocer un dato, tenemos 98.200 personas infectadas con VIH en el país. Y lo que hemos visto es que en los últimos meses al menos se han presentado 35 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hay lugares en donde no están teniendo acceso a estos medicamentos. Es decir, si la pregunta es, ¿podemos esperar por un sistema de salud en las condiciones en las que nos lo está pidiendo Andrés Manuel López Obrador? Yo diría, ¿cómo hacemos esperar a esas personas para que reciban retrovirales, que son las que requieren, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que en el mercado oscilan entre los 15,000 y los 45,000 pesos mensuales, ¿no? Porque también a la crisis de salud tenemos que sumarle una serie de crisis que, aunque son heredadas, realmente no vemos o no estamos palpando cómo pretende la Cuarta Transformación sacarnos de ellas. Entonces, a mí me parece que estamos frente a una urgencia y frente a una posibilidad también, porque creo que si somos muy claros en cómo poder resolver esta posible crisis, ¿no? Se van a abrir una serie de puertas que no solamente pasan por el tema de la atención en los hospitales, hay problemas en temas de investigación también en salud, hay problemas en temas de distribución, no solamente medicamentos, sino de enseres médicos. Insisto yo con si le sumamos el recorte presupuestal. Insisto con esa parte, tenemos un recorte presupuestal, tenemos precarización de las y los trabajadores de salud, y en ese sentido lo que tenemos es una olla de presión que en algún momento sí va a tener una salida, ¿no? Entonces, pensemos lo que está sucediendo en los últimos años en este país en temas de educación. Vamos en aumento en diabetes, en temas en cáncer, de salud. Vamos en aumento en problemas de estrés laboral, y todo esto con un sistema de salud que no solamente no se ve que vaya a transformarse en los siguientes años, sino que además hoy nos mete, insisto, en esta crisis de incertidumbre en donde no sabemos absolutamente nada, ¿no? O sea, decían que hacia julio se iba a regularizar otra vez el suministro de medicamentos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que no, parece que no hay posibilidad. Mandan a nuestro canciller a buscar por todo el mundo medicamentos, pues, ¿no? En medio de una crisis también con Estados Unidos, en medio de la posibilidad de aranceles, intentando resolver una crisis en la frontera, y en medio de todo eso parece imposible. Pues es que son como 20 frentes los que tiene frente a sí López Obrador, ¿no? Pues Antonio, hay unos datos interesantes que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y pues ya se investigan como más de 50 casos de corrupción en el sector salud. ¿Cuáles son los niveles de corrupción? Tú que conoces bien este sector, comentábamos antes de entrar al aire que conoces cómo se manejan los hospitales, los medicamentos. Entonces yo creo que va a ser muy valiosa tu información para nuestro auditorio. O sea, nosotros pensamos que los problemas centrales del sector salud se pueden resolver a partir de la producción y la distribución de los medicamentos por el mismo Estado. ¿Por qué compramos un medicamento en 100 pesos
cuando lo podemos producir en 10 pesos. 1000% más caro. No es un problema de compras, tal. La corrupción ahí es importante, pero más bien es el modelo mercantil que se ha implantado en el sector salud. ¿Qué significa eso? Pues a un funcionario le dan 20 millones, 50 millones, 80 millones de corruptela, pero negan ustedes son más de 80,000 millones de pesos. O sea, la corrupción que se distribuye no llega ni al 1%. Es mucho dinero. Pero entonces, ahí el problema de la corrupción tiene que ver con el modelo que ha ido facilitando esto. Entonces, hoy tenemos unos laboratorios nacionales que están parados. No producen ni el 2 ni el 3%. Tenemos un Instituto Nacional de Virología, un Instituto Nacional de Higiene, que antes exportábamos y teníamos un superávit comercial. Entonces, ¿qué pasó? O sea, entonces, platícanos qué pasó con esos ahí institutos. Lo que pasó fue que se desmantela eso porque es una política de los organismos internacionales. Se desmantelan los laboratorios nacionales. Hace 10 años, con la influenza porcina, tuvimos que mandar a hacer los estudios a Atlanta, a Canadá y a Inglaterra. Pero se desmantelaron en México, pero se desmantelaron en Brasil, se desmantelaron en Costa Rica, en Chile, en Argentina, porque es el capital transnacional el que dicta las normas. Esto no es nuevo para el gobierno de Andrés Manuel. O sea, nosotros tenemos prácticamente 20 años peleando esto, tenemos 30 años con todo este debacle de intento de desmantelar, pero ha sido gradual el proceso. Desaparecer un laboratorio nacional, subrogar los servicios de laboratorio. De pronto ya los laboratorios no tienen equipo, es una empresa que subroga y te vende todo. Y entonces tú tienes en el 20 de noviembre incluso personal de otras empresas o en el Centro Médico Nacional, etc. Trabajando esos equipos exprofesos. Entonces tú tienes personal de fuera con tal y eso lo compra el Instituto del Seguro Social. Eso es carísimo, me imagino que es presupuesto elevadísimo lo que si se los destina para medicamentos te eso. aumentan 1000%, acaba de decir hace un rato la oficial mayor de Hacienda que se van a ahorrar el 56% cuando el encarecimiento es de 1000%. ¿Pero crees que se pueda volver a echar a andar estos institutos? Sí, o sea, tenemos personal, tenemos capacidad, tenemos ahí ¿Y las transnacionales qué hacemos con ellas? O sea, a las transnacionales les interesa un segmento de la población. Los que tienen capacidad de compra es el 15%. El 50% no tiene capacidad. O sea, tú tienes 15% que puede ir a comprar una penicilina de 100 o de 150 pesos. ¿Y crees que le dé a López Obrador tiempo para todo eso? O sea, no es un problema de tiempo, es un problema de decisión política. Se debió de haber llegado. O sea, hoy se abre la discusión sobre las compras de los medicamentos. 6 meses después de que debió de haber sacado la convocatoria. Y eso lo saben. Y hay un retraso de 6 meses. Un problema que tenemos es que el secretario de Salud no conoce el sector. Es un buen médico, ahí de nutrición, etcétera, pero no tiene idea de toda esta parte. Tenemos el otro problema que es la plantilla de personal. O sea, para tener la atención oportuna requieres del personal y para que sea resolutiva necesitas tener los estudios, los medicamentos y las cirugías. Entonces tenemos ahora, el 14 de diciembre, Andrés Manuel suscribió un acuerdo de acceso efectivo a los servicios de salud a población abierta en Mérida. Han pasado más de 6 meses y se comprometió a que iba a haber los medicamentos, a que se iba a basificar a 80,000 trabajadores. Hay otros 150,000 contratados irregularmente. Y no se ha avanzado en nada. Nosotros hemos estado en la Secretaría de Salud y estamos insistiendo, peleando, estamos en una campaña para esta. Y hay un tercer punto que tiene que ver con los recursos. Aquí tenemos un problema. Los funcionarios, un director de un hospital debe estar cuidando que se atienda a la gente, la salud, etcétera. No tiene que estar cuidando los quintos. Pues o sea, para eso debe tener un administrador. Ahora acaba de salir el reporte del ejercicio del primer trimestre y tenemos un subejercicio en el primer trimestre de poco más del 6%. Es criminal que la gente se muera sin medicamentos, sin que esté el personal. Podemos vivir con muchas complicaciones una semana sin gasolina,
pero sin medicamentos se nos muere la gente. Entonces, pero ahí está la parte de medicamentos y la falta de personal. El tráfico de las plazas es otro de los elementos fundamentales. Y están las cúpulas sindicales, lo que le llamamos los charros sindicales, que son los mediadores, pero pues, el gobernador de Guerrero, en Guerrero, por ejemplo, hay 20,000 trabajadores y 8,000 son los que tienen plaza. Y en un hospital en Guerrero, la nómina es de 140 trabajadores y en realidad están ahí 80 trabajadores. ¿Dónde están las otras plazas? Entonces, los gobernadores hacen un negocio con las plazas, con las adquisiciones. Son los renglones. Entonces, yo creo pues la corrupción es la enorme. producción, la distribución. Y ahora el problema de los medicamentos, tenemos dos problemas fundamentales. Las prácticas monopólicas. O sea, son 3 laboratorios que concentran el 80-85% de las ventas de la producción. Y hay 4 o 5 distribuidoras que monopolizan. Entonces, bueno, ahí hay que poner orden. Yo soy y lo planteamos en la Secretaría en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que ir haciendo la investigación, pero hay que hacer las compras como se están y hay que ir corrigiendo. El problema para resolver esto es que funcionen los laboratorios nacionales. Segundo, que se profesionalice al personal, porque tenemos un odontólogo con plaza de auxiliar de enfermería, tenemos una química con plaza de técnico, y tenemos algunos choferes con plazas de médico, etcétera. Entonces, son esos 2 renglones, los medicamentos, el personal necesario, y un tercero, que es todo el proceso mercantil de subrogación y concesionamiento. Se está quedando, tú puedes tener un centro médico, como el 20 de noviembre, o el Centro Médico Nacional, en donde una serie de estructuras de auxiliares de diagnóstico y tratamiento están subrogadas. Están ahí trabajando con personal de fuera, etcétera. Entonces, hay que revertir ese modelo mercantil que es generado a través de mecanismos de corrupción. A los diputados les dan un cachito, a los funcionarios, tal, y a los charros sindicales. Pero el negocio, estamos hablando que el sector salud tiene un recurso de más de 500,000 millones de pesos. Enorme. Entonces, pero aquí una medida, una receta que estamos insistiendo es democratizar los servicios. Y para eso, lo que decía aquí el maestro, necesitamos que se dé a conocer el modelo de sistema de salud, y además nosotros metemos la discusión que hay que hacer un modelo de salud que sea para la vida, no para atender la enfermedad, porque el sistema de salud en México y en todo el mundo, marcado por la industria químico-farmacéutica, está orientado hacia cuidar y administrar la enfermedad. Tú querías decir algo de la corrupción, a ver. Bueno, más que el tema de la corrupción, o sea que claramente existe en el sistema de salud, es decir, hay que hacer una diferencia muy clara entre en cómo centramos la crítica, pues, ¿no? O sea, es decir, claro que se tenían que echar a andar medidas para acabar con la corrupción en el sistema de salud, ¿no? Todo mundo sabíamos que había empresas que estaban no solo monopolizando en la producción y en la venta, sino también estaban generando especulación con los medicamentos, ¿no? Y había una serie de negociaciones que no conocíamos, en donde las aspirinas que afuera en cualquier farmacia se compraban en 5 pesos, el Seguro Social las estaba comprando en 9 pesos, pues, ¿no? Y había una serie de números que no estaban transparentados y había que llevar a cabo acciones para eliminar la corrupción. El problema es que no podemos, al menos en el sector salud, habrá otros sectores, hace rato poníamos de ejemplo el tema de la gasolina, pero el sector salud no puede de ninguna manera dejar de atender, ¿no? O sea, finalmente tenemos un sistema de salud que lleva muchos años en crisis, pero con todo y que lleva muchos años en crisis, no podemos frenarlo porque entonces no solo se puede desbordar la crisis. ¿Y ustedes, ¿no?, conocen cuántos pacientes hay en el sector salud? Es decir, así de extrema urgencia, es que hay como niveles, ¿no?, de atención médica, pero ¿conocen ustedes esas cifras? O sea, un promedio, porque
O sea, la primera parte que podríamos decir es cerca del... como para humanizar el tema un poco, ¿no? Porque yo siento que la gente necesita como que sentirse un poquito arropada por nosotros, ahorita que estamos hablando de esto, porque pues sí, hablar de corrupción y todo, pues, esa es la realidad, pero la gente, ¿qué tanto tiene posibilidad de un acceso? ¿Cuánta gente está en espera? Ese tipo de situaciones. O sea, el sistema de salud, el problema fundamental que tiene es el rezago. O sea, una atención que no es oportuna, que no es resolutiva y que no es integral. Y esto pasa porque el Seguro Social y el ISSSTE, que tienen cubren a cerca de 60 millones de mexicanos, su infraestructura no tiene capacidad para atender a esa población. Primero. Segundo, porque no hay una política de promoción y prevención de la salud. Que eso no es solamente la detección oportuna de la enfermedad, sino la promoción de la salud, la regulación de los alimentos, la regulación sanitaria, la regulación de las bebidas, de los medicamentos. ¿La regulación te refieres a que no se permitan la comida chatarra en las escuelas, la comida ahora la producción de alimentos, calle, la producción es todo. Ese es el mal menor. El mal mayor es que tú tienes la producción de alimentos industrializada que te provoca virus como la aviar. Porque se le dan hormonales, se le dan metabólicos, etcétera. O sea, el pollo entonces, con hormonas, la carne, etcétera. Y entonces, ¿no? Tenemos dos cuestiones. Y todo eso, esto, como que lo hemos ido conociendo poco a poco, ¿no? Digamos, esa es parte de una discusión, más o menos, pero no hay una política. Hay grupos o organismos no gubernamentales, colectivos de académicos, etcétera, que insisten en el problema del consumidor, de la salud. ¿Te acuerdas que los estuvieron espiando? Porque dieron a conocer todo esto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hace 10 años, cuando es la epidemia porcina, que se genera por la producción industrial de los cerdos, y viene el virus de Estados Unidos. Y en Veracruz es donde estaba. Entonces, esta discusión de cómo cuidamos la salud, pero el problema concreto que tiene la gente es que llega a una unidad de salud y le mandan a hacer el estudio a una compañera, por ejemplo, que había sospecha de un cáncer uterino. La citan 3 meses después, ya que logra entrar al hospital, hubo otra urgencia y no la atendieron, la sacaron después de que estuvo toda una noche. Ese es un drama. Sí, cómo no. Pero pudo entrar al hospital. Pero de cada 10, tenemos a 5 o a 6 que son atendidos 3 o 6 meses después. Una gripe se vuelve una pulmonía. Sí, claro. Porque las complicaciones, etcétera. Entonces, creo que ese es... Tenemos un primer problema que de los mexicanos, el 30 millones o entre 20 y 30 millones no tienen acceso a ningún servicio de salud. Y hoy tenemos que repensar el modelo de salud porque nosotros tenemos prácticas médicas tradicionales. Tenemos, por ejemplo, parteras. El 85% de los partos no debían de requerir de un médico. Las parteras debían de hacer. Pero ya se establece un modo de cirugías, entonces todo el mundo tiene que entrar. Claro, y pues ahí está el negocio, ¿no? Además, pues tiro por viaje, hay mujeres embarazadas. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a presentar a nuestro auditorio también para que ustedes escuchen. Nuestra compañera Ángeles Medina salió a los hospitales a recabar justamente esta voz que pues también quisiéramos que nuestro auditorio escuche de la gente que está sufriendo justamente esta escasez, toda esta problemática. Escuchamos a nuestra compañera Ángeles Medina y regresamos de inmediato. Es como si a una ambulancia, para quitarle excesos, pues le quitas el tablero. Están dando otro tratamiento que es hepatotóxico y pues sabemos que a final de cuentas va a acabar en un mal pronóstico. Como es especialidad, pues resulta ser más caro. Entonces, pues sí, es un poco complicado esto del desabasto de medicamentos. De primer nivel no faltan, Hay sí paracetamol, diclofenac, ranitidina, gel. Tenemos desde diciembre que no nos surten vacuna de sarampión y rubiola para adolescentes, ni tampoco hepatitis B. Prefiero ya no ir a lista porque al final de cuentas nada más voy a perder el tiempo. Es plan con maña. Ahora hay corrupción y hay desabasto.
La crisis en el sector salud no solo se resume en el desabasto de medicamentos. Representantes de este sector a nivel nacional han advertido que los principales problemas que imperan en estas instituciones también tienen que ver con el desorden en nóminas, la carencia de camas y personal médico, la reducción de presupuesto y los altos montos de endeudamiento, además de los problemas de incumplimiento de proveedores adjudicados con contratos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México se cuenta con 2.4 médicos por cada 100,000 habitantes y con 2.9 enfermeras por cada 1,000. Además de que el gasto en salud por persona es de $1,080, que es la cifra más baja entre los 35 países de la OCDE. Hay que destacar que nuestro país gasta en salud únicamente el 2.9% del Producto Interno Bruto, lo que representa entre 2.1 y 3.4 puntos porcentuales por debajo de los países de la OCDE. Los hospitales públicos también enfrentan un problema en la calidad de atención que ofrecen. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reveló que las tasas de atención efectiva del IMSS y Seguro Popular rondan en el 40%, lo que significa que únicamente 4 de cada 10 afiliados que desean atención médica la reciben en sus institutos de manera efectiva. Cabe señalar que hasta mayo pasado sumaban 24 estados con afectaciones en sus hospitales públicos. No hay médicos, ni enfermeras, ni personal administrativo suficiente. Uno de ellos es el Estado de México. De hecho, hemos tenido un incremento importante en fallecimientos de pacientes crónicos que teníamos. De repente no hay medicamento para la presión arterial, no hay insulinas, o hay de un tipo de insulina, pero pues no le cae a todos los pacientes. Metformina, que es algo que se utiliza muy comúnmente en el control del diabético, pues no hay. Ahora por plataformas, pues si hace 8 días le prescribiste, ¿cómo lo vuelves a prescribir? Sí, pero no le surtieron. Pues se tiene que esperar hasta que se cumpla el mes de esa consulta. La situación no es distinta en hospitales de la Ciudad de México, donde también escasean los medicamentos, principalmente de especialidades. Por ejemplo, un medicamento para la hipertensión que se utiliza ya muchísimo por los cardiólogos es el Termisartan y no hay. Ahorita te dan tu receta, pero no te surten el medicamento. El que tienen mucho en todos los lugares ahorita es el Losartan, pero si el paciente ya se hizo susceptible a ese medicamento, ya no le va a bajar su presión. No todos los pacientes pueden irlo a comprar. Y bueno, ¿en qué puede acarrear? Pues apenas acaba de haber un caso en el Seguro Social en que a la paciente le dieron santo diclofenaco y le dio una embolia en su casa y falleció. Y ahí está la demanda en derechos humanos. En eso puede acabar, en que los pacientes opten o por no tomarse nada o se tomen lo que está a su alcance, no les sirva y los cuadros sigan avanzando. En el estado de Hidalgo, los usuarios del Seguro Popular han tenido que pagar no solo los medicamentos, sino también el material que se requiere para poder someterse a operaciones. El proceso ahí, el protocolo a seguir es, haz de cuenta, te dan tu receta y vas a una farmacia, pero como nos tocó en fin de semana y de noche, pues tuvimos que comprarlo. Te digo que compramos el medicamento para que le calmaran el dolor. Nos movimos para conseguir ya los tornillos y todo eso, porque tienes que ir a una tienda con el proveedor a comprarlos y pagarlos allá en efectivo, los tornillos. Haz de cuenta que los tornillos, todo eso fueron como 6,500 con el medicamento que compramos. Sí, o sea, el equipo para la cirugía, el material quirúrgico. Te invitamos a que sigas escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, la crisis en el sector salud. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60.
Les recordamos que pues esta noche nos acompañan en la cabina el maestro Javier Bautista de la Torre y Antonio Vital Galicia. Pues comenzaron a llegar las llamadas y les damos lectura para que nuestros invitados comenten sobre las inquietudes de nuestro auditorio. Víctor González, qué bueno que se hable de este tema, pero desafortunadamente los invitados hablan de un México que no existe. El México actual está lleno de comida chatarra, por ello considero que es imposible que la población cambie. Lázaro García, yo quiero mencionar que si se ha agudizado el desabasto de medicamentos, es en el IMSS, es porque hay medicamento que no se ha probado su eficacia, por ejemplo, el Parlodel, que es malisato de bromocriptano, no sé, ahorita tú, si nos dices bien el nombre, que sirve para combatir el Parkinson, para disminuir tumores en la hipófisis y el Seguro Social. Ellos dicen que no, pero lo siguen abasteciendo. Las autoridades deben dar una respuesta en base a criterios científicos y clínicos y no en cuestiones del mercado. Gabriel Campos también nos dice, a ver si ustedes nos pueden recordar qué hizo el señor Narro cuando estaba al frente de la Secretaría de Salud en tiempos de Peña, y saben ustedes que gana más un árbitro de fútbol con un sueldo de 40,000 pesos que un doctor. ¿Cómo es que sucede eso? Nos pueden también explicar por qué se licitaban las construcciones de hospitales y cobraban su comisión y luego los dejaban abandonados. Son 350 hospitales que no se acabaron de construir en toda la República. ¿Por qué en el ISSSTE se tiene que esperar hasta 5 meses? Manuel Munguía, acabar con la corrupción que durante decenios se apostó en el sector salud de la nación no es cosa de días. Tenemos que apoyar a nuestro dignatario, pues el trance por el cual cruza la economía nacional es producto de esta corrupción y de las presiones de los oligarcas que aún quieren acabar no solo con el presidente, sino con todo México. El profesor Franco Gutiérrez dice, es notable la carencia de medicamentos en el Seguro Popular, pero el problema es estructural, porque a mayor longevidad hay más enfermedades, más hospitales, menos laboratorios, y el problema es que no hay una cultura integral de salud que permita prever la obesidad y la alimentación chatarra. Desde los grupos culturales especializados estamos fomentando la salud integral a través de la herbolaria. Son algunos de los comentarios de llamadas de nuestro auditorio que comentan para estas llamadas que acaban de llegar. Javier. Bueno, creo que queda muy claro que quienes están en este momento acudiendo a los sistemas de salud, ¿no? También hay que diferenciar que tal pareciera que hablamos solo del sistema de salud, cuando en realidad son diferentes formas incluso de abordarlo, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, pero bueno, quien está acudiendo acá está viviendo en carne propia ya esto que nosotros hace rato decíamos que tenía que ver con la serie de decisiones que se han tomado, y que en ese sentido tal pareciera que esta petición de espera para que mejore el sistema de salud, en realidad quienes la están pagando son los y las ciudadanas que están enfrentándose todos los días a retrasos en la entrega de medicamentos, retrasos en estudios, retrasos en cirugías, etcétera, etcétera. Solamente por dar un dato, en México existen entre 11 y 14 millones de personas que tienen diabetes. 14 millones. Más o menos por ahí, ¿no? Unas 9 millones saben que la tienen y otros tantos están en este proceso también de ser diagnosticados. Que necesitan medicamentos permanentes, ¿verdad? Exactamente. De ellos solamente el 56-58% tiene acceso a los medicamentos en las diferentes modalidades del sistema de salud mexicano. Es decir, hay un dato ahí en donde una de las enfermedades crónicas que más se están desarrollando en México no tiene cobertura, ¿no? Y más o menos a una persona con diabetes le cuesta algo así como el 14 o 15% del ingreso familiar mensual, ¿no? Estamos hablando de personas que si ellos compran sus medicamentos, entonces se meten en un serio problema de desabasto económico en sus casas, ¿no? México es el segundo país de la OCDE en donde más desembolsan dinero los pacientes, ¿no? A pesar de estar dentro del sistema
de salud, ¿no? Estamos hablando de pacientes que tienen que gastar entre el 14, el 20, 25% del ingreso familiar mensual, y en ese sentido la salud empieza a permear a otros espacios del sustento familiar. A mí lo que me queda claro es que cuando escuchamos estas llamadas, porque creo que hace rato le dimos al punto, lo que hay que cambiar es la lógica del sistema de salud, ¿no? Y no solamente la lógica mercantil en donde lo habían metido, sino la propia lógica de dónde está el centro del sistema de salud. Es decir, qué es lo que importa en el sistema de salud, ¿no? De repente nos damos cuenta que tal pareciera que lo que importa es pues, que la salud en las campañas políticas siempre es un bono, ¿no? Cuando alguien lanza una propuesta para mejorar el sistema de salud, como es algo en lo que siempre hemos estado preocupados, entonces se vuelve un bono político para quien intente diseñar una propuesta y se queda ahí muchas veces. Me parece que el sistema de salud en México tiene que transformarse para poner a los pacientes en el centro. Es decir, que los pacientes sean el origen, ¿no?, de las reformas al propio sistema de salud. Parece que lo estamos reformando a partir de la base mercantil, ¿no? Y no a partir de las necesidades reales de los pacientes. Por eso hace mucho sentido cuando alguien del público dice que México está lleno de comida chatarra, ¿no?, que en México no hay ninguna regulación, ¿no?, como decía Antonio hace rato, para generar esquemas de prevención, ¿no? De repente lo que tenemos es una sociedad que empieza a desarrollar enfermedades crónicas, pero no tenemos sistemas de prevención. Y mira, escucha lo que les voy a leer, otra llamada en nuestro auditorio. Para nada hay una cuarta transformación. En las clínicas del ISSSTE invierto más de medio día para que me atiendan. Filas para signos vitales, ficha para la ficha y fila para pasar con el médico. 3 meses para atención de un especialista o para estudios de laboratorio. No existe una sola clínica especializada en los aparatos necesarios para diabéticos, faltan médicos de urgencias, es lo que nos dice Armando Bautista. Evelia Carranza también nos dice, el sector salud, ISSSTE-IMSS, siempre ha habido desabasto de medicamento, camas, así como de personal. No es nada nuevo, ahora lo hace más dramático y le hacen mucha publicidad para desprestigiar al nuevo gobierno. Yo tengo ISSSTE y me atienden igual que antes. Antonio. Bueno, yo creo que aquí alguien comentó de que recordáramos lo que hizo Narro. Narro en los últimos años que le tocó a él, en 2 años, y igual con Mercedes Juan, en 4 años hubo un recorte de cerca de 40,000 millones de pesos. ¿Qué significa esa cantidad de dinero? Es casi el recurso financiero para que funcionen más de 60 hospitales de alta especialidad. Ciencia, cultura, salud, o sea que 60 hospitales fueron recortados en el país. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión. Entonces, en términos de población, por ejemplo, ahora tenemos un hospital un poquito más grande que fue afectado con el sismo en Zaragoza, ¿no?, del Seguro Social, y otro del Seguro Social. Nosotros no vamos a dejar sin medicamentos. La 32 y ¿También por el sismo? Con el sismo. Tienen 2 años. Cada uno tiene una cobertura o podría atender a una población cercana a 900,000 o 1,000,000 de derechohabientes. Está cerrada. Pero lo más dramático es que tiene desde el 2007, 2008, está cerrado un hospital del ISSSTE en Tlatelolco, que es un hospital regional, y ese cubría más o menos como a cerca de 800,000 habitantes. Entonces, eso es parte de lo que hizo Narro en los últimos años. Ahora estamos, no es que se publicite, aunque evidentemente hay una campaña de que se exhiban los problemas del gobierno actual por una serie de medios de comunicación y de actores políticos. Y empresariales, ¿no? Sí, o sea, pero eso es lo normal. Lo que no es normal, y nosotros, porque nosotros peleamos año con año,
el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, siempre hacemos un acto en la Secretaría de Salud para plantear los problemas. Ahora estuvimos y prácticamente en mayo teníamos el problema del desabasto como era en febrero. Entonces, por eso nosotros decimos llueve sobre mojado. Aquí el punto fundamental es cómo los que están dirigiendo la Secretaría de Salud se están divorciando de la población. Y tienen una política gerencial y no una política de salud. Sí, se nota un desdén contra la población, ¿no? Y lo que decía Javier, necesitamos poner en el centro a la persona, la salud de la gente. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros, el problema que dice alguien de la comida chatarra, necesitamos revisar el patrón de consumo. Nosotros, o sea, yo estoy flaco, pero como grasa. Pero bueno, dicen que es mejor estar delgado, ¿no? Sí, pero aquí el problema es que nosotros tenemos una dieta que de pronto hicieron una campaña en contra de las gorditas, las quesadillas, etcétera, la pancita, etcétera, y te meten la comida chatarra. Entonces, aquí yo creo que esta parte de la alimentación es muy importante y revisar el tema de los medicamentos. Ahora creo que el diagnóstico del sector salud lo hemos discutido en los últimos 5 o 6 años de manera muy intensa. Hoy necesitamos meternos a discutir qué hacer. Pero no es un problema de los médicos, las enfermeras, los técnicos, es un problema de la sociedad. Necesitamos apropiarnos del cuidado de la salud y las instituciones son las responsables, porque todo este proceso de privatización, de mercantilización, es el abandono del Estado de la responsabilidad del cuidado de la salud y de la vida. Entonces, hoy tenemos que trabajar para que, digamos, funcione adecuadamente y se hagan los cambios que tenemos que hacerlo junto con la población. Me dejan seguir leyendo algunas llamadas en nuestro auditorio para que le den respuesta, sobre todo porque este tema es muy sensible para la población y el tiempo va corriendo muy rápido. Agustín Mondragón dice, primeramente, agradecer que toquen este tipo de tema para acabar con la corrupción. No solo es hacer una ley para que se castigue a los funcionarios públicos, no solo es el quitarles el poder o el mando, debe haber una ley para que se juzguen legalmente por los delitos que se cometen contra la nación, porque el dinero que se roban a través de la corrupción es de todos los mexicanos y de los funcionarios. Y no solo es doblar las hojas, sino investigar y castigar a los culpables. Pero si queremos un cambio, hay que apoyar la Cuarta Transformación. Emilio Avilés, hagamos un esfuerzo colectivo para entender y comprender cabalmente el esfuerzo tan grande que se está llevando a cabo, el actual gobierno, y que hagamos como cuando se presentó el problema del huachicoleo y fuimos parte de las largas filas para cargar gasolina, y en todos los órganos de gobiernos anteriores ya estaba todo arreglado y ya sabemos de qué manera arreglar. Si tanta es nuestra incertidumbre, vayan a la conferencia de la mañanera o busquen al presidente para que les digan para cuándo habrá servicio de salud. Yo tuve un paciente en traumatología, dice Celeste Hernández, en la Magdalena Contreras, en la Magdalena de las Salinas, 21 días, y estuvo muy bien atendido con buenos aparatos. Los médicos son muy jóvenes, pero la atención muy buena. Yo no vi que dejaran morir a la gente, y eso que es trauma. La gente llega muy mal. Agradezco al IMSS por su atención y pregunto a todos los que critican al sector salud, ¿cómo quieren que mejore si sufrió 60 años de saqueo? Berta Martínez, soy paciente del Seguro Social y a mí me mandaron radiaciones, me mandaron al Dalinde y pregunté por qué no me mandaron al siglo XXI y me dijo el doctor que si quería atención rápida tenía que ser así. Platicando con otras personas mientras esperaba en el Dalinde, me dijo que venía de Pemex y me surgió la duda, si Pemex tiene dinero, ¿por qué no los atendían en sus hospitales? Y es porque también se roban el dinero que es para la atención médica. Nora Gómez, y yo opino que el problema está en que al Seguro Social
Yo opino que el problema está en que el Seguro Social, el ingreso se paga por conducto de la empresa, ya no aportan, registran a sus trabajadores con el salario mínimo y eso hace que no tenga ingresos en el Seguro Social y caiga en el caos, ya que todo lo que le corresponde paga a la empresa, lo paga el gobierno. Debería desaparecer el outsourcing, que era parte de lo que estábamos comentando. Pues verdaderamente la gente sufre, bueno, creo que toda la población sufrimos cuando vamos al sector salud. ¿Algún comentario para nuestro auditorio? Ya estamos a punto de llegar al final. Claro. Sí, bueno, lo primero que quiero recalcar es que justo creo que abrimos esta conversación diciendo que había incertidumbre en lo que estaba sucediendo. Insisto, estamos en la antesala de algo que puede ser muy grave. Es decir, no estamos denostando tampoco el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de las médicas, del Seguro Social ni de ninguna institución. Sabemos que con lo que tienen están logrando curar a las personas, están logrando hacer todo esto. Pero finalmente sí queremos dejar claro que si todo sigue de la misma forma, sí vamos a estar en una crisis. Yo para cerrar nada más diría, estamos hablando de aquellas cifras que tenemos muy claras en el sistema de salud, ¿no? Pero hay una serie de cifras que no conocemos. De repente sabemos que hay 11 millones de personas en este país que están en contacto directo todos los días con productos agroquímicos que no están regulados. Y ahí no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada de lo que va a pasar con las situaciones humanitarias, por ejemplo, con el tema de migración. Es decir, no podemos desatender a los migrantes, pero tampoco sabemos cómo hacerlo en el tema de salud. Y si seguimos pensando en eso, digamos, sumándole cifras, no sabemos qué hacer con temas de salud mental. Por ejemplo, en México no están desarrolladas ninguna iniciativa que sea de cobertura total para el tema de salud mental, ¿no? Y en ese sentido sí creo que si no hacemos que el Estado responda pronto, entonces el siguiente programa en el que estemos vamos a estar hablando ya de cifras catastróficas, de personas que no tienen acceso a salud, de personas que no tuvieron acceso a medicamentos, y que en ese sentido vamos a estar hablando de fatalidades. Yo creo que el Estado está a tiempo todavía de no llegar a esta crisis. Lo que comenta Antonio, muy breve, para hacer una pequeña conclusión. Sobre el acceso a los servicios de salud en México son de los mejores del mundo. El problema es acceder a ellos. Ir a un hospital que tenga la atención, la rehabilitación. Hoy el problema central es el modelo mercantil. Entonces, la falta de medicamentos y toda esta parte, hoy el problema no es si se critica o no se critica. Nosotros hemos tenido más de 30 años peleando para mantener el sistema público de salud, en donde el sistema público de salud privilegia el criterio técnico y no el dinero. Entonces, sobre los comentarios que se hacen, yo creo que necesitamos tomar una actitud proactiva de empujar las transformaciones desde cada hospital, desde cada centro de salud, para que haya una rendición de cuentas y una revisión de la política de salud, porque tenemos este tema de la salud mental se desmanteló igual que la producción de las vacunas. O sea, tuvimos un sistema de salud mental impresionante y ahora están abandonados los hospitales de enfermos crónicos, etcétera. Entonces, yo creo que ahora necesitamos revisar el modelo de salud y resolver la parte de la participación de la sociedad. Muy bien, pues con una frase les pido que se despidan, por favor, una palabra, por favor. Sí, Javier. Yo sí quiero decir y reiterar todo el reconocimiento a los y a las trabajadoras del sector salud. Están haciendo un gran esfuerzo permanentemente, están trabajando con lo que tienen y como sociedad hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, tienen y necesitan pelear también ellos y que los acompañemos por sus derechos laborales. Antonio, muy breve. Hoy estamos luchando por la profesionalización de todo el trabajo en el sector salud, porque hay el material y el equipo y porque se democraticen los servicios. Y vamos a tener una jornada, en la otra semana tenemos un foro en Gante 15 para abordar parte de estos problemas. Muy bien, pues a ver si nos das tus datos para que los subamos a nuestra página de Relieves, ahí la gente lo pueda consultar. Pues agradecemos muchísimo al maestro Javier Bautista,
quien es director de investigación del colectivo de investigación y análisis en ciencias sociales y salud. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. También agradecemos a Antonio Vital, quien es coordinador nacional de trabajadores de la salud y empleados públicos. Gracias por acompañarnos. Bueno. Pues en la producción de este programa, Lénica Ávila, en la musicalización y reportaje, Ángeles Medina, en la edición digital, Alejandro Ramírez, en la atención telefónica y asistencia, Gabriela Pérez, en los controles técnicos, Raúl Núñez, y en el guión y voz se despide Aida Aguilar. Buenas noches. Relieves.